Maxwell Charles Gaines era un hombre conocido en el mundo de los cómics. En su juventud, luego de ejercer como profesor, trabajó en una imprenta especializada en tiras de prensa color. Durante su adultez fue cofundador de una editorial que distribuía recopilaciones de estas ilustraciones, Funnies on Parade, y finalmente alcanzaría su lugar en la historia al editar el primer comic book americano, Famous Funnies. Un formato que por vez primera incluía historias inéditas desarrolladas a lo largo de numerosas páginas y coloreadas de la misma manera que el propio Maxwell desarrolló en su antiguo trabajo. El comic book era un formato nuevo, pero ¿sería un negocio rentable y duradero? Las historietas de humor, los cómics de detectives y finalmente la ciencia ficción se encargaron de elevar el medio al podio que la historia le reservaba, convirtiendo al cómic en el mayor entretenimiento de su época. Una primera posición renovada en 1938, con la llegada de, bueno, ya sabéis quién. Gaines, observando este nuevo interés por historias más superheroicas, dio forma a una nueva editorial, ayudado y financiado en parte por el equipo directivo de National, que ya empezaba a publicar bajo el sello de DC Publications. Esta sería, hasta 1950, la casa de Hawkman, Linterna Verde, El Átomo, Doctor Destino y de la mismísima Wonder Woman. Pero el héroe y colección que atraerían las primeras ventas de la editorial sería sin duda Flash Comics, o como sus portadas advertían, acción a la velocidad del rayo. All American llevó unos meses apostando por los cómics, pero esta inversión poco coincidía con el género de moda de la época, los superhéroes. Para su serie estrella, All American Comics, los lectores descubren historias patrióticas, pero ligeramente insulsas, incapaces de competir con otros titanes del medio. Sería quizás por la influencia de su empresa hermana, DC, que decidieron apostar de forma rotunda por una colección más adulta, y con los supers como atracción principal. Fue así como nació la idea de crear otra colección, que reuniese unas historias más elaboradas y variadas de las que se presentaban en All American. Max Gaines empezó a dar forma al proyecto, apoyado en sus inicios por el guionista Gardner Fox. Fox era un joven escritor, pero con un pasado nada extraño para su época. En el mundo del cómic había desarrollado historias para la editorial Timely, estuvo presente en los primeros números de Detective Comics y puso su granito de arena en los inicios de la colección individual de Batman. Debido al paupérrimo reparto de crédito y el escaso reconocimiento de los autores de su época, Fox no era tan conocido como Kane, Siegel y Shuster, pero eso no demerita el gran trabajo que realizó durante los primeros compases de la Edad de Oro. Para esta nueva revista, Gardner Fox participará en 3 de las nuevas historias que la colección presentaba, con grandes personajes que sin duda pasarán a la historia. Jay Garrick era un alumno de la Universidad Midwest, uno que no destacaba. Sentía atracción por su compañera de clase, Joan, pero esta no le devolvía el interés. Formaba parte del equipo de fútbol americano, pero no era lo suficientemente bueno. El único lugar en el que Jay podía brillar por luz propia era en la soledad del laboratorio. Era un alumno brillante y muy apreciado por sus profesores. Tanta era la confianza que depositaban en él que a Jay se le permitía quedarse horas experimentando con diferentes soluciones químicas. Pero una de esas noches, mientras encendía su cigarro, uno de estos recipientes cayó al suelo, desmayando los vapores de estas aguas pesadas a nuestro protagonista, que pasó toda la noche inhalando estos vapores. Jay despertó semanas más tarde, tras haber preocupado en numerosas ocasiones a sus médicos. Había sido un coma muy duro de superar, pero que increíblemente le despertó más vivo que nunca. Los médicos estaban alarmados. Los resultados indicaban que Jay era un joven muy rápido, pero no sabían hasta qué punto lo era. Era una singularidad científica. La rutina volvió a su vida de universitario. Regresaba a las clases como siempre había ocurrido, pero algo había cambiado. En un pestañeo podía llegar corriendo de un segundo piso a la parada del autobús. En el aleteo de un ave, ir y volver de la biblioteca a su casa. Y su anterior ineptitud en el fútbol se convirtió en proeza. Jay, por cuenta propia, podía ganar campeonatos. Ciertamente, su vida había cambiado, porque él era más rápido. Los años pasaron. Joan y Jay se graduaron. Ella marchó a trabajar con su padre en una investigación para el ejército, mientras que él ejercía de profesor en la Universidad Coleman. Ya asentado en Nueva York, Jay se fijó que la policía no era lo bastante rápida para capturar a muchos criminales que empezaban a asolar la ciudad.
y fue, bajo la intención de usar sus capacidades para algo más que para jugar al fútbol, que decidió convertirse en un héroe. Aquella noche, una figura escarlata, que bajo la velocidad y alas de Mercurio, lucharía contra el crimen. Un destello humano, tan veloz como un rayo. Así nació Flash. Harry Lampert fue el dibujante que dotó a Flash de un estilo diferente. Algunos héroes ya habían portado un traje inspirado en la mitología griega, una gran obsesión para Gardner Fox. Y aunque a día de hoy nos pueda parecer anticuado comparándolo con el rediseño de la Edad de Plata, el contexto del personaje demuestra la calidad que solía acompañar a las historias del guionista, cuyos conocimientos de historia e historia del arte impregnaban sus creaciones de un toque más único. Lo que hizo diferente a Flash fue su planteamiento. Ya no estábamos hablando del hombre más fuerte, inteligente o del mejor detective, de un espectro o de un ente sobrenatural. Jay Garrick era el hombre más rápido del mundo. Fue un cambio de paradigma parecido al que supuso Batman. Los superhéroes serían muy variados respecto a lo planteado al principio de su historia, un aspecto que tanto Flash Comics como All American Publications explotarán a lo largo de su historia, y qué mejor ejemplo que el de los otros personajes de este primer número. Gardner Fox, esta vez junto con el ilustrador Dennis Neville, dio a conocer al mundo a Hawkman, que junto con el velocista Escarlata se convertiría en el interés principal de la colección. La indumentaria de este personaje resaltaba su singularidad, y su historia de mitologías y reencarnaciones no se quedaría corta. Otra historia desarrollada por Gardner será la de Johnny Thunderbolt, números más tarde renombrado como Johnny Thunder. Un joven que, habiendo sido temporalmente raptado de niño, deberá escapar de una civilización ancestral, usando unos poderes místicos. Cabe decir que en Flash Comics se presentaron otras historias, como fueron The Whip o Cliff Cornwall, del famoso dibujante Sheldon Moldoff. Aunque estas tienen muchas cualidades interesantes y cuentan con personajes memorables, serían dos de las tres series de Gardner que All American apoyaría su fama inicial. Acción a la velocidad del relámpago, misterio y aventura. La portada no engañaba a sus lectores. Flash Comics fue todo un éxito, ante todo gracias al velocista. En All American no tardaron en replicar la jugada de los grandes personajes de DC, y es así como en 1941 empezaron a proyectar la aparición de una nueva colección, dedicada únicamente al velocista. Lo curioso es que el nombre de esta colección, ya que recordemos que Flash Comics estaba en uso, fue elegido mediante un concurso por los lectores de All American. All Flash Quarterly empezaría a publicarse trimestralmente a partir de 1941, al igual que Batman o Superman. Gardner dejaría de escribir todas las historias de Flash a partir del número 25 de la revista, y otros autores como Robert Kanigher o John Broome llegaron y le tomaron el relevo en las colecciones posteriores. Carmine Infantino, el que décadas más tarde sería editor jefe de DC durante los años 70, realizó su primer trabajo como dibujante en el número 31 de la serie All Flash. La figura de Flash era muy interesante. Aunque no supiéramos la edad exacta de Clark Kent o de Bruce Wayne, podríamos intuir que eran adultos, pero jóvenes adultos, que tenían una vida acomodada o que estaban consiguiendo su primer empleo. Pero Jay, el pasar de los años y de sus colecciones, le irían haciendo crecer y madurar. Se casaría con Joan, intentaría formar una familia, aunque lo que sí que fundó fue, con otros grandes héroes, la Sociedad de la Justicia de América. En este supergrupo, última creación de la editorial All American, el papel de Flash era el de ser un mentor para los héroes más jóvenes del grupo, sirviendo como apoyo moral y una fuente de consenso, porque lo que Flash llevaba a sus espaldas a finales de los años 40 era una carrera superheroica envidiable. Flash Comics y All Flash Quarterly se vendían bastante bien, y sus encuentros con otros héroes de la editorial no hicieron sino crecer su fama. La primera colección no solo introduciría también al Hombre Halcón, sino que sirvió como puerta de entrada al universo DC a otros iconos como Canario Negro, o personajes muy interesantes como era la Patrulla Fantasma. Sin embargo, en la Edad de Oro, y lo sabréis muy bien seguidores de Kirby Crackle, hubo dos puntos de inflexión. El primero fue la llegada de Superman en 1938 y el otro el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas series, tanto de DC como de All American, fueron canceladas en los años posteriores de la derrota del eje fascista, y el desdichado Jay Garrick, pese a su velocidad, no pudo librarse de la caída de las ventas. La editorial All American se tambaleaba pese a sus sólidos pilares, de forma muy agresiva. Linterna Verde, Doctor Destino o El Espectro desaparecieron de las páginas.
Tanto Flash Comics como Quarterly cesaron su producción en 1947. Las únicas series que parecían resistir fueron Wonder Woman y la Sociedad de la Justicia de América, pero esta historia deberá ser contada en otro momento y de una forma más sosegada, con un héroe que, pese a que representaba la luz, acabó simbolizando el ocaso de una era.